de irregularidades en esas elecciones. Nos acompaña a esta hora la directora de la AMOE, Alejandra Barrios. Directora, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y como siempre un placer estar con ustedes. Después del trabajo de verificación y contrastación que han hecho ustedes de las actas divulgadas, ¿existe alguna posibilidad de que Maduro haya ganado las elecciones? Pues la única posibilidad que existe de que el candidato presidente Maduro haya ganado las elecciones es que el Consejo Nacional Electoral presente las actas que ellos tienen, que indican que ellos tienen, que entregan al Tribunal Electoral y que se hagan al menos 3 auditorías, porque ya una semana después de las elecciones no es suficiente la revisión de las actas que entregue la autoridad electoral, sino se necesitaría hacer una auditoría completa a todo el sistema de votación, una auditoría al detalle del sistema de transmisión de resultados, por lo que el Consejo Nacional Electoral y el presidente Maduro han señalado que fueron hackeados. Posiblemente lo que les hackearon fue la información que ellos están haciendo pública, entonces se necesitaría una información absolutamente detallada y obviamente una auditoría al detalle de la consolidación de los datos, casi que estamos hablando de ir voto a voto en una revisión de los resultados electorales de Venezuela. Doctora Barrios, entiendo que la AMOE, que usted directamente no pudo estar en Caracas, en Venezuela. ¿Por qué? ¿El gobierno no le dijo que no fuera o alguien se interpuso? ¿Por qué no estuvo? No, yo creo que fue, y aquí sí deseo, ser muy clara y contarles, creo que fue una decisión muy responsable del gobierno de Colombia. A Colombia se le hizo la invitación de ir como observador electoral al hermano país de Venezuela. Tuvimos la posibilidad de tener una conversación con el señor canciller y explicando todos los pasos que se requieren y la seriedad que se requiere también y la información para poder hacer una observación electoral que fuera integral, seria, respetuosa con el gobierno venezolano y con el pueblo venezolano. Pues Colombia no tenía la capacidad técnica ni tenía el tiempo suficiente para poder hacer esa observación electoral y es la razón por la que Colombia indicó que no asistía, que declinaba la invitación, que 2 meses antes de las elecciones para hacer una observación electoral técnicamente viable, pues no era posible y respetaba demasiado al vecino país. Nosotros estábamos de acuerdo con esa decisión y la idea era que Colombia, desde la misión de observación electoral, acompañáramos técnicamente la misión y realmente no había la posibilidad por los tiempos de la invitación tan cortos. Doctora Alejandra, en el informe que ustedes han hecho con una explicación que me parece que es muy clara, incluso para gente que no es experta en estos asuntos, he leído algunas críticas en el sentido de que eso está basado en las cifras que ya ha presentado la oposición, porque como no hay cifras oficiales, los señores no han querido entregar las actas, que por qué confiar en esas otras cifras de la oposición. ¿Así fue como lo hicieron o esa crítica es imprecisa? No, así fue como lo hicimos, pero no son las cifras de la oposición, son las actas que presenta efectivamente la oposición, pero son las actas de salidas de los puestos de votación. Entonces yo entiendo perfectamente la crítica, es una crítica absolutamente válida. Oiga, ¿por qué ustedes no hacen un ejercicio de contraste con otra información? Lo que pasa es que no hay otra información. Entonces, ¿cómo funciona el sistema electoral venezolano? En términos de la votación, del software de votación, es completamente diferente al nuestro. Es un sistema muy seguro. Y aquí quiero ser muy clara porque vean que no estamos hablando de que hubo fraude en el software utilizado para el sistema de votación. Lo que se está pidiendo son precisamente las actas. Allá se vota y al finalizar la jornada de votación sale como una tirilla de la máquina del supermercado. Entonces uno tiene una tirilla que viene con las firmas de los jurados de votación, al menos 3 jurados de votación, 3 testigos electorales, y salen cuantas tirillas se soliciten. Es decir, usted es jurado de votación, usted dice, por favor, deme una de las tirillas, sale esa tirilla impresa. La máquina no se conecta a internet, razón por la cual esas tirillas de manera específica no pudieron haber sido hackeadas. Tenemos una fuerte preocupación en torno a lo que hizo el Consejo Nacional Electoral y el señor presidente candidato Maduro, en que fueron hackeadas las máquinas, porque entonces significa que los resultados de ellos, los que ellos tienen de agregación, pudieron haber sido afectados. Pero la tirilla, excepto que hayan hecho todo una gran ejercicio de falsificación, que es posible, pues se falsifican dólares y euros, podría ser posible, pero no hay con nada para contrastar, para saber si efectivamente
fueron falsificadas y la autoridad electoral que tiene las otras tirillas de contraste pues no las ha hecho públicas. Directora, precisamente el gobierno de Maduro dice que le entregó al Tribunal Superior de Justicia esas pruebas, que le entregó esas actas, esas tirillas. ¿Ustedes tienen algún tipo de información de que esto efectivamente haya ocurrido? ¿Qué le entregó el gobierno de Maduro a ese TSJ supuestamente? Pues al Tribunal Supremo realmente no sabemos qué le entregó, pero lo que sí es cierto debido al sistema electoral de Venezuela es que el Consejo Nacional Electoral tenía que tener toda la información el mismo día, domingo en horas de la noche y obviamente consolidada el día lunes. Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene la información. Teniendo la información para hacer un ejercicio de contraste, porque efectivamente lo único que hay es la palabra, ellos dicen, esa información puede no ser cierta. Pero si no se muestra información de contraste teniéndola, no hay forma de verificar si la información es cierta o no. Nosotros entendemos que en este momento no hay ninguna prueba en contrario, porque aquí hay unas evidencias a las que se le puede hacer trazabilidad. Lo que le habrán entregado al Tribunal Supremo Electoral, pues tocará preguntarles a ellos. Ojalá el Tribunal Supremo Electoral haga pública la información, permita una auditoría internacional independiente que la haga sobre el sistema de votación, sobre la transmisión, sobre la consolidación de datos. Pero en tanto no hay otra información, esta es la única información que cuenta además con una validación de integridad de los documentos. Nosotros hicimos una revisión muy juiciosa de 21.952 actas donde veíamos si se generaba el registro de archivo plano, que es lo que genera el QR. Cada uno de los QR genera un registro de archivo plano, la línea, y la línea coincide con el resultado. Cada una de las actas tiene un código hash. El código hash es como un documento de identidad, es como su huella. No puede ser falsificado y siempre el número es diferente. El código hash está y el código hash tiene la consecutividad que requiere la división política de Venezuela, es decir, verificamos número a un número el código hash y cuenta con las firmas, pero pues lo de las firmas, como lo señalamos, pues sí necesita un peritazgo profesional grafológico porque se necesitaría tener la firma de todos los ciudadanos venezolanos para verificar y contrastar las mismas, pero en principio hay una integralidad en los documentos de las actas que se han hecho públicos. Ahora, lo que muestre Maduro tendría que coincidir con lo que mostró María Corina. Lo que muestra la autoridad electoral debería coincidir con lo que muestra la página precisamente de la oposición, que es la de los votos de Venezuela, resultadosconvenezuela.com. Debería coincidir esa información y si no coincide, habría que determinar dónde se encuentra el problema y por qué se encuentra esa diferencia de resultados. Pero para eso uno necesita el medio de contraste, no la palabra, no solamente el dicho, sino el medio de contraste. Y los únicos que han presentado pruebas están en esa página de resultadosconvenezuela.com. Ahora, si difiere lo que la autoridad, como usted dice, con el respaldo de Maduro, porque la autoridad está en el bolsillo de Maduro, lo que la autoridad electoral muestra, si difiere de lo que mostró la oposición, María Corina y su gente, uno de los caminos podría ser el fraude. Efectivamente, si hay una diferencia, pues lo que hay que buscar es qué fue lo que genera esa diferencia. Y si esa diferencia es que se hizo un fraude masivo en Venezuela para modificar los resultados, porque realmente estamos hablando de una modificación de resultados muy delicada, digamos, mientras la autoridad electoral señala que el candidato presidente tuvo 6.4 millones de votos, lo que da la base de datos que se puede desagregar por centro de votación, por parroquia, por municipio, por estado, es que de verdad el código hash es muy completo. Lo que nos está diciendo es que el candidato presidente son 2.800.000 votos, mientras que el candidato González tiene 6.3 millones de votos. Es decir, sí hay una discrepancia completa en los resultados, pero hay coincidencias, por ejemplo, en la participación del pueblo venezolano. Tanto la información del CNE como la que da en la base de datos indica que el 60% de los ciudadanos fueron los que salieron a votar. Directora, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes muchísimas gracias, muy amables.